días, mi nombre es Jocelyn Castillo, estoy cursando mis estudios en la Universidad de Indoamérica y estoy en el módulo 1 en relación a los fundamentos de la psicoterapia. Me encuentro aquí con Josué Pascumal, que de igual forma va a presentarse. Hola, un gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Pascumal, experto en Derecho Penal y también Derecho Constitucional. Bueno, el enfoque principal de esta entrevista es en relación a la Ley Orgánica de Salud Mental, considerando la ética en el ejercicio profesional. De igual forma, aquellas leyes, normativas y derechos de las personas, nuestros clientes o pacientes. Para ello, me gustaría primero conocer qué tan familiarizado estás con la Ley Orgánica de Salud Mental, si conoces un poco su contenido y también la relevancia. Claro, este tipo de ley, tengas en cuenta que dentro del ámbito legislativo con relación al Estado ecuatoriano tal vez no es muy apegable con relación al derecho, ni tampoco es muy conocido con relación a la sociedad, puesto que es una ley orgánica de cierta forma que es muy directa con relación a los casos que conlleva la misma. Bueno, dentro del ámbito legal, ¿en qué casos se requiere de una asesoría o de una intervención legal? De cierta forma, tengas en cuenta que al existir una vulneración de derecho psicológico, transgredir los derechos que como persona nos pertenece, obviamente es muy importante. Por ejemplo, te podría mencionar un caso sobre violencia psicológica que obviamente interveniría este tipo de ley. Obviamente tengas en cuenta que al ser un reglamento o una ley orgánica, también sanciona la pena en este sentido. Dentro de la Ley Orgánica de Salud Mental se establecen algunos principios. Entre uno de ellos es el principio a la autonomía. ¿Cómo se protege legalmente el derecho a la autonomía en las personas? Vuelvo y repito, nosotros en base a derecho tenemos una pirámide denominada, la pirámide de Kelsen, que obviamente nosotros tenemos por sobre todas las leyes a nuestra Constitución, que es la norma suprema. En esa obviamente se basan los derechos y obligaciones que tiene una persona. Entre los que tú mencionas, la autonomía con relación al derecho de ser una persona natural o al ser una persona jurídica, conlleva que el mismo Estado proteja este tipo de derechos. Otro aspecto importante a considerar es la confidencialidad. ¿Qué limitaciones legales existen respecto al derecho de confidencialidad entre el psicólogo y el paciente? ¿En qué casos o en qué situaciones es posible revelar esta información? Bien, para este tipo de casos específicamente tengas en cuenta que también existe una ley de protección de datos personales, misma ley que obviamente, vuelvo y repito, es sancionatoria al hecho de proceder bajo autonomía, en este caso obviamente sin el consentimiento de la persona al revelar o divulgar este tipo de datos, obviamente conllevan sanciones para las personas. Bien, en caso de que exista alguna situación en la que una persona ingrese a un centro de atención psicológica sin su consentimiento, ¿existe algún aspecto legal que influya o intervenga? Si es que estamos hablando de una persona en sí que tal vez no está con sus 5 conocimientos, como nosotros bien lo decimos, de cierta forma es una limitación que se tiene a tener el consentimiento de las mismas. Hablamos de personas tal vez que ingresan a centros de salud mental, que tal vez en el sentido, obviamente, en el momento no podríamos tener el consentimiento de la persona porque tal vez no se encuentra con sus 5 sentidos. Sin embargo, el proceder o el procedimiento que utilizan este tipo de instituciones es recibir el consentimiento por parte de un familiar siempre que sea mayor de edad y obviamente se compruebe la familiarización que se tiene con esa persona. Ok. En caso de que el ejercicio profesional no se dé adecuadamente, ¿qué mecanismos legales se aplican en caso de negligencia o mala práctica profesional de un psicólogo? Por lo general, en este tipo de casos, lo que nosotros solemos realizar en este caso son las denuncias. Obviamente tendría que verse la figura bajo la cual se va a ingresar la denuncia dentro del Estado. Dejando a un ladito un poco el ejercicio profesional del psicólogo, ustedes como abogados, de igual forma, ¿qué desafíos o qué barreras se enfrentan en caso de que presenten situaciones relacionadas con la salud mental? Tengas en cuenta que dentro de este ámbito no solo se vulnera el derecho de la salud mental, sino más bien muchos derechos que obviamente para nosotros como personas también conlleva el hecho de analizar, obviamente en este caso para ver qué procedente o qué procedería con relación al tema en específico, ¿no? En este caso, obviamente, como te digo, al vulnerarse muchos más derechos, nosotros tenemos que investigar, en este caso, obviamente, y determinar la figura punitiva con la que nosotros realizaríamos la acción.
Y tal vez como persona, obviamente en el sentido ya humano, poder ayudarle de cierta forma, pero siempre en beneficio de nuestro cliente o en este caso del paciente. Entiendo. Y desde el punto de vista jurídico, ¿qué aspectos legales o constitucionales se consideran para modificar o erradicar una ley ya establecida? Son muchos los aspectos que se consideran y que de hecho deberían seguirse considerando. Tengas en cuenta que dentro de toda ley, porque no podemos decir que haya una ley específica, tal vez determinada al 100% con relación, como te dije, a derechos y obligaciones. Siempre van a existir vacíos legales mismos que se pueden modificar o, bueno, en alguna de las situaciones utilizar como estrategia para bien o para mal. En relación a esto de los vacíos legales, como más o menos si hay un conocimiento de la Ley Orgánica de Salud Mental, ¿tal vez has identificado tú algún vacío o algo que deba modificarse en esta ley? Bueno, en este sentido, obviamente, con relación a la ley en específico, cabe señalar que dentro de la misma existen vacíos legales. ¿Por qué? Porque ten en cuenta, vuelvo y repito, todas las leyes tienen este tipo de vacíos al no ser específica. De cierta forma, nosotros hablamos en el ámbito general de una ley que protege la salud mental. Sin embargo, no es específica. ¿Quién quita que tal vez me invento dentro de la ley orgánica de salud mental no exista el acto punitivo con relación a los insultos, con relación al maltrato intrafamiliar, con relación a las agresiones físicas, mentales, psicológicas que puedan existir dentro del mismo? Entonces, si existen vacíos, vuelvo y repito, porque no es una ley determinada para el caso, es general, pero ten en cuenta, y lo más notable de todo esto es que en el ámbito jurídico nosotros a la ley la realizamos o la volvemos interpretativa. Es decir, que por medio de nosotros, obviamente tenemos una víctima, tienes tu abogado, pero por medio de tu abogado, al ser interpretativo, tienes que hacerle pensar aquello al juez. Vuelvo y repito, la ley es muy general y está en nosotros hacerla o determinarla de cierta forma que encaja perfectamente en este tipo de casos. Bien, finalmente me gustaría conocer qué estrategias podríamos implementar a nivel multidisciplinario, ¿no?, para promover y garantizar los derechos establecidos en esta ley. En este sentido, como personas naturales, personas jurídicas, incluso hablando ya dentro de una asamblea constituyente, son muchas cosas las que se podrían implementar. Vuelvo y repito, a veces el hecho de desconocimiento de la ley no justifica el hecho de poder realizar este tipo de acciones. De forma específica tal vez no te podría nombrar alguna, pero sí me gustaría que de cierta forma este tipo de leyes tengan mayor especificidad con relación a los actos que se cometen dentro de la misma. Ok, listo. Con esa pregunta finalizamos. Quiero agradecerte por la apertura y también por darnos la oportunidad de conocer y cómo se manejan las leyes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la primera entrevista fue realizada a un profesional en Derecho en el ámbito jurídico. Asimismo, a continuación presentaremos una entrevista a una psicóloga haciendo énfasis en esta misma temática. Buenos días, mi nombre es María de los Ángeles Donoso, soy psicóloga. Actualmente estoy siguiendo la maestría de Psicología Clínica con mención en psicoterapia. El objetivo de esta entrevista es conocer su perspectiva acerca de los fundamentos éticos y bioéticos que guían la práctica profesional. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría que se presente, por favor. Buenos días, un gusto. Mi nombre es Génesis Jumbo. Soy graduada de la carrera de Psicología Clínica y he seguido una maestría en psicopedagogía. Muy bien, Génesis, cuéntanos, ¿qué sabes tú acerca de la ética y la bioética? La ética y la bioética. Bueno, son argumentos, reglas que rigen a nosotros como los profesionales y que conllevan a que nosotros actuemos de manera correcta y que ejerzamos de manera profesional nuestro ejercicio como psicólogos. Sobre los principios éticos, ¿cuáles considera usted que son fundamentales en su ejercicio profesional? Primeramente, la confidencialidad cómo nosotros manejamos los casos de cada uno de los pacientes. También la responsabilidad de nosotros como psicólogos asegura que el ejercicio de nosotros como profesionales se cumpla de manera correcta. También es bastante importante respetar la integridad de cada uno de los pacientes y actuar de manera honesta y responsable en cada uno de los casos. Dentro de su
experiencia profesional, ¿cuáles han sido los desafíos éticos que ha enfrentado con mayor frecuencia? Los desafíos éticos, el manejo de la confiabilidad. De hecho, es uno de los tópicos bastante difíciles que me topa este tiempo como mi experiencia ya en el ámbito laboral, debido a que a veces los psicólogos debemos decidir entre mantener el secreto profesional o intervenir ya en casos que implican algo un poco mucho o un poco más grave. También es complejo seguir el consentimiento informado cuando son, por ejemplo, pacientes menores de edad. Hablando de esto del consentimiento informado, ¿nos podría hablar acerca de qué tan importante es para usted esto? Ya. El consentimiento informado es de las cosas más importantes que me parece dentro del abordaje a los pacientes, debido a que considero que es el pilar fundamental que ayuda a respetar la autonomía del paciente y fortalece la confianza entre el psicólogo y el evaluado. Además, como sabemos, el consentimiento informado no solamente es un requisito legal, sino es algo que muestra respeto hacia la integridad del paciente. Así es. Y en los casos donde existe personas con discapacidad, menores de edad o con condiciones que limitan su capacidad de decisión, ¿cómo se maneja usted con el consentimiento informado? Bueno, de acuerdo a estos casos, se adapta según la normativa y la normativa que nos dice que se tiene que acudir al representante legal, pero sin embargo, se procura incluir en la medida de lo posible al paciente. ¿En qué casos usted cree que se podría romper el sigilo profesional? Por ejemplo, cuando ya son casos que implican vulnerabilidad, como los suicidios, la violencia, el abuso, casos de BS, pero como mencioné anteriormente, siempre considerando y siendo responsable con la documentación y la decisión y comunicando la situación de forma cuidadosa y cautelosa. ¿Nos podrías decir cuál es tu conocimiento acerca de la Ley Orgánica de Salud Mental en Ecuador y cómo crees que esta ha influido dentro de la práctica profesional? Bueno, teniendo en cuenta lo que sé actualmente, sí ha dado bastante visibilidad a la salud mental esta ley orgánica. Se han protegido también algunos derechos y algunos servicios. Sin embargo, su aplicación aún hoy en día enfrenta ciertos desafíos debido a los recursos o a la formación. Es decir, por ejemplo, esta ley promueve la atención humana y se centra en los derechos de los individuos. Sin embargo, aún falta implementar cosas como, por ejemplo, de la infraestructura o la formación continua y concisa de ciertos profesionales de la salud mental para que pueda verse un poco más avance en cuanto a la salud mental en el Ecuador. Dentro de su opinión, ¿qué cambios recomendaría para fortalecer la ética y la bioética dentro del marco legal aquí en Ecuador? Ya, primero es necesario que se capacite constantemente. Creo que bastantes profesionales, aún hoy en día, que estamos en el 2025, aún no conocen acerca eh, de la ley establecida en el Ecuador. Entonces, por eso, capacitaciones acerca sobre la ética, sobre la salud mental, los protocolos de actuación y supervisión constante del ejercicio profesional que nosotros ejercemos dentro de cualquier ámbito. Por ejemplo, yo actualmente me encuentro en una unidad educativa, entonces conocer eso, los protocolos de actuación ante riesgos de suicidio, de EBS y otras situaciones que implican bastante riesgos psicosociales. Entonces, podríamos decir que desde su experiencia, lo que se podría hacer para fortalecer la formación ética y bioética en los futuros psicólogos en el país es que estén en constante capacitación sobre el tema. Sí, exactamente. Y también la ética y la bioética no es algo que yo considere que simplemente se tiene que enseñar de forma teórica, sino que también se tienen que establecer
ciertos casos de la vida real para que se puedan entender mejor. Entonces, aplicar también esto. Muchas gracias, Génesis. Para finalizar con esta entrevista, ¿qué mensaje transmitiría a los profesionales de información sobre la importancia de la ética en el ejercicio de la psicología? Que la ética forma parte de algo bastante importante en nosotros como profesionales psicólogos y que no solamente trata acerca de cumplir reglas, sino de actuar con conciencia, responsabilidad, empatía y respeto, sobre todo hacia la integridad de nuestros pacientes. Entonces, ese sería el mensaje. Muchas gracias, Génesis, por tu participación y colaboración. Listo, muchas gracias.